Buenas tardes, somos Daniel Fornet Pérez, Paula Álvarez Gallardo, Rocío Román Barbero y Noelia Torres Muriel, y vamos a hablar sobre el genocidio que tuvo lugar en Camboya entre los años 1975 y 1979. Nuestro trabajo se compone de 5 bloques temáticos. En el primero hablaremos del concepto de genocidio, en el segundo hablaremos de los antecedentes históricos y políticos de lo que ocurrió en Camboya, en el tercero haremos un pequeño énfasis en los aspectos culturales e ideológicos clave para comprender los hechos que ocurrieron. En el punto 4 veremos cómo se desarrolló el genocidio y por último, en el punto 5 veremos el tribunal que se constituyó para juzgar a los responsables de este crimen y ya para concluir haremos una pequeña reflexión. Como hemos dicho, en este trabajo vamos a estudiar tanto los antecedentes como el desarrollo, como las consecuencias de los hechos que se desarrollaron en Camboya entre los años 1975 y 1979, en el que fue uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad reciente. Y abordaremos también cuál fue el papel que tuvo el derecho internacional penal en todos estos procesos. Y una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño repaso a la historia del concepto de genocidio. El concepto que actualmente entendemos por genocidio fue introducido por Rafael Lemkin en 1944. Este jurista polaco describió el genocidio como un plan cuyo objetivo es acabar con un grupo. Así, según Lemkin, lo que caracteriza al genocidio es que las acciones destructivas se producen contra los individuos precisamente por el hecho de pertenecer a un determinado grupo identificable, por motivos sociales, culturales, nacionales, raciales y étnicos. La característica que define al genocidio, por tanto, no es el hecho de que se dañe a un grupo de personas determinadas, sino que se constate que detrás de ese ataque existe una planificación y una clara intencionalidad de destruir a ese grupo en cuestión. Así, el bien jurídico protegido no es tanto la propia vida o la integridad de los individuos aislados, sino la existencia del grupo. Por tanto, estamos hablando de que el bien jurídico protegido es de carácter supraindividual. Aunque en 1944 este concepto fue definido por Lemkin, no se aplicó en los procesos de Nuremberg, sino que a los imputados se les acusó pues, de crímenes contra la paz, contra la humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas se propuso definir el genocidio como un crimen internacional y para ello tuvo lugar en 1948 la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Y en esta convención se perfiló el genocidio como un crimen internacional. Sin embargo, la definición que inicialmente aportó Lemkin sufrió modificaciones y finalmente se consideró que los grupos caracterizados por las notas de estabilidad suficiente eran los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, quedando así excluidos los grupos sociales y políticos. Aquí podemos ver las conductas que el artículo segundo de la Convención define como genocidio. Y podemos ver que la definición que se hizo en esta convención se mantuvo más o menos estable en codificaciones posteriores como la contenida en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal. A continuación vamos a hacer un breve repaso por los hechos históricos y políticos más relevantes de la historia de Camboya que pueden guardar algún tipo de relación con el desarrollo del genocidio. Camboya fue un poderoso imperio con capital en Angkor. Sus dominios se extendían por gran parte de los actuales Vietnam, Tailandia y Laos. Durante su época de esplendor, entre los siglos 9 y 15 después de Cristo, fue un lugar próspero con muchísimos avances en sus sistemas agrícolas y era un centro clave de comercio en el sudeste asiático. Como podemos ver en este mapa, el Imperio Jemer ocupaba gran parte de los territorios de Camboya y de Tailandia, y esto pues le llevó a estar en constantes conflictos con sus dos vecinos. Y sobre todo estos conflictos se acentuaron cuando comenzó la debacle del imperio allá por el siglo XV y hasta bien entrado el siglo XIX. Estas numerosas guerras pues se saldaron con invasiones tanto por parte de Tailandia como por parte de Vietnam del territorio de Camboya. Y tras muchísimos años de injerencias tanto de Vietnam como de Tailandia, en el siglo XIX la cultura Jemer y muchísimas de sus representaciones prácticamente habían desaparecido. Y esto pues fue el caldo de cultivo de un fuerte sentimiento nacionalista que tenía un gran componente antivietnamita, ya que los jemeres consideraban a Vietnam como el principal responsable de la destrucción de la cultura camboyana. Ya a mediados del siglo XIX, en este contexto de debilidad en el que Camboya estaba sumida en constantes hambrunas, su rey, Norodom, decidió que convertir a Camboya en un protectorado del Imperio francés podría ser una buena solución para fortalecer su maltrecho territorio. Así, en 1867, Camboya pasó a formar parte del Imperio francés. Sin embargo, la conversión
en protectorado tuvo como consecuencia que Camboya pasó a ser prácticamente una colonia. Sin embargo, no todo fue negativo, y tras el cambio de rey en 1904, cuando Sisobat llegó al trono, comenzó un periodo reformista que contribuyó a una cierta modernización de la economía y la educación, además de la mejora de las infraestructuras administrativas y judiciales. También, por ejemplo, se abolió la esclavitud y se introdujo el modelo educativo francés, lo que unido al crecimiento general de la economía durante los años 20, pues afianzó el dominio francés en Camboya. Sin embargo, a pesar de esta política reformista, los estratos más humildes de la sociedad no veían mejorar sus condiciones de vida, lo que unido a al saqueo al que fue sometido Camboya por parte de Europa durante la Primera Guerra Mundial en cuanto a sus recursos, unido a las subidas de impuestos constantes a los campesinos, provocó que aflorasen una gran cantidad de sentimientos nacionalistas y antifranceses, especialmente en los estratos más humildes, que a su vez desencadenaron en revueltas violentas que eran muy duramente reprimidas por la metrópoli, lo que alimentaba aún más el sentimiento nacionalista de los jemeres. Los años 30 estuvieron marcados por una fuerte crisis económica que llevó a las principales potencias europeas a una gran decadencia, que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. La ocupación nazi de parte de Francia tuvo consecuencias también en Camboya, ya que este territorio, al igual que otras colonias del sudeste asiático, decidieron querer estar gobernadas por la Francia de Vichy, un régimen instaurado en la Francia ocupada por los nazis, que era realmente un régimen títere del Tercer Reich. Así, bajo el dominio de la Francia de Vichy, se produjo la ocupación de Indochina por parte de Japón, y es en este contexto cuando Norodom Sihanouk llegó al trono de Camboya en el año 1941. Como veremos a continuación, la llegada al trono de este monarca tendría una serie de consecuencias bastante relevantes en la política camboyana. Ya con Sihanouk en el poder, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y con Francia ya unificada de nuevo tras la victoria aliada sobre las potencias del eje, Francia pretendió recuperar el dominio en sus colonias. Sin embargo, en el caso de Camboya no sería fácil. En primer lugar, los habitantes de Camboya estaban muy enfadados por el expolio de materias al que fue sometido por parte de Europa el país, y en segundo lugar, la ocupación nazi de la mayor parte de Francia pues supuso que la autoridad francesa y su poder militar fueron puestos bastante en cuestión. Este descontento era tal que incluso la élite económica de la colonia se mostraba reacia al control de Francia y mostró sus deseos de independencia. Todos estos reclamos fueron recogidos por Sihanouk, que se marcó como objetivo lograr la independencia de Camboya. Francia en un principio pretendió ceder diversas competencias gubernamentales, sin embargo, estas cesiones no fueron suficientes para Sihanouk y finalmente, en el año 1953 se reconoció la independencia de Camboya. Así, como podemos ver en esta imagen, esta independencia fue ratificada en la Conferencia de Ginebra de 1954, en la que también se decidió la división de Vietnam en dos partes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, lo que, como veremos a continuación, también tendrá implicaciones sobre Camboya. Y en esta fotografía podemos ver a Sihanouk con el presidente estadounidense Kennedy. A continuación vamos a ver las consecuencias en Camboya del conflicto que se inició en el país vecino, Vietnam, en el año 1955 y que se extendería hasta 1975. La guerra de Vietnam fue un conflicto que se desarrolló tras la división de Vietnam en dos partes, el norte y el sur, que como vimos se acordó en la Conferencia de Ginebra de 1954. Esta guerra se produjo en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos, que representaba el bloque capitalista, y la Unión Soviética, en representación del bloque socialista. La razón fundamental fue que las potencias capitalistas, sobre todo Estados Unidos y Francia, querían evitar a toda costa la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, lo que pondría en peligro sus intereses económicos en el sudeste asiático. En un principio la postura de Camboya fue neutral. Sin embargo, esta postura era bastante incómoda para Estados Unidos, lo que unido a algunas políticas de izquierdas como la nacionalización de la banca que estaba llevando a cabo el gobierno de Sihanouk, pues levantó ciertas ampollas tanto en las clases dominantes como en las potencias occidentales. La gota que colmó el vaso para Estados Unidos fue que, además de romper las relaciones con ellos, Camboya permitió refugiarse en su territorio a los guerrilleros comunistas del Vietcong. Lon Nol fue un alto cargo del gobierno de Sihanouk desde 1966 hasta que en 1970, como veremos más adelante, protagonizó un golpe de Estado. Su clara postura pro Estados Unidos y anticomunista hizo que permitiera perseguir al Vietcong en territorio camboyano, lo que generaría muchísimos episodios violentos protagonizados por mercenarios de Estados Unidos que acabarían con miles de camboyanos muertos. Así, bajo la pasividad, de Sihanouk y en complicidad con los Nol, Estados Unidos bombardeó de forma brutal Camboya, sembrando muerte y devastación por todo el territorio.
Así se generó un contexto de muerte y destrucción que, unido al descontento con el gobierno de Sihanouk, pues hizo que la población más humilde, sobre todo la rural, que fue quien más sufrió las consecuencias de los bombarderos, comenzase a sentir cierta simpatía por una incipiente organización llamada Gemeres Rojos, cuyo discurso era claramente antiimperialista. Sin embargo, el ala más dura y procapitalista del gobierno de Sihanouk, encabezada por Lon Nol, protagonizaría un golpe de Estado en 1970. Lon Nol se caracterizaba por su carácter autoritario, lo que provocó que usase una fuerza desproporcionada contra la población civil, especialmente contra los campesinos, para aplacar las protestas violentas. En 1970, aprovechando que Sihanouk estaba en el extranjero, dio un golpe de Estado y ordenó detener a los ministros que eran fieles a Sihanouk, y comenzó así su breve mandato, que estuvo especialmente marcado por la corrupción. Este periodo está marcado por la invasión de Camboya por parte de Estados Unidos en 1971, por supuesto con el permiso de Lon Nol, así como la alianza de todos aquellos que se oponían a sus políticas imperialistas, quienes comenzaron una ofensiva violenta que acabaría con su caída y la instauración en 1975 de la denominada Kampuchea Democrática, liderada por los Jemeres Rojos, quienes supieron convertir el descontento popular y las condiciones miserables del campo en una fuente de movilización que acabaría derrocando a Lon Nol, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Lon Nol era despreciado por los campesinos, ya que durante su gobierno vieron sus condiciones de vida mermadas, lo que, unido al fuerte sentimiento nacionalista en las clases populares, sobre todo tras los continuos bombardeos y las injerencias de Estados Unidos, pues hizo que los Jemeres Rojos se erigieran como una fuerza patriótica de las clases populares y agrarias, y simpatizaban con su discurso nacionalista. Esto llegó hasta tal punto que los conflictos entre los Jemeres Rojos y el gobierno de Lon Nol se fueron denominados como Guerra de Liberación Nacional. Para comprender mejor los acontecimientos que se desarrollaron en la Kampuchea Democrática, es necesario hacer un breve repaso por la historia de los Jemeres Rojos, así como sus posiciones ideológicas y sus influencias en la política camboyana. Hacia los años 20 y 30 del siglo XX, comienzan a forjarse en el sudeste asiático partidos y organizaciones de carácter comunista, entre las que destacan el Partido Comunista de Indochina, fundado por Ho Chi Minh, y por tanto Camboya pues no se quedó al margen, y en 1951 se fundó el Partido Comunista de Camboya. A diferencia de los partidos comunistas que surgieron en el sudeste asiático que buscaban una unión al estilo de la Unión Soviética, el Partido Comunista de Camboya rechazaba ese internacionalismo, algo que es una tendencia en los partidos de corte comunista. Así los Jemeres Rojos pues comenzaron a alejarse rápidamente de ese ideario comunista clásico para aproximarse al maoísmo, lo que, unido a su fuerte carácter nacionalista y sus diferencias con el Partido Comunista de Vietnam, provocando que los Jemeres Rojos se aislaran e interpretaran de forma muy diferente los principios del socialismo. Esto desembocó a que los Jemeres Rojos, en una interpretación peculiar del maoísmo, exaltaran la vida en el campo como el ideal, apelaran constantemente a la idea de liberación nacional, lo que llevó a una búsqueda de una autarquía agraria, y además destaca el rechazo al Partido Comunista de Vietnam, del que desconfiaban, lo que, unido a su exacerbado nacionalismo, llegó incluso a postulados racistas. Los Jemeres Rojos rechazaban cualquier tipo de influencia extranjera sobre Camboya. Los Jemeres Rojos, tras varios años de lucha armada contra el gobierno de Lon Nol y apoyados por las masas populares campesinas, se erigieron en el poder en 1975, y comienza así el periodo denominado Kampuchea Democrática, que duraría hasta que en 1979 Vietnam invadió Camboya, comenzando así el desmoronamiento del régimen y saliendo a la luz los hechos acontecidos que más tarde fueron calificados de genocidio. Así, el régimen dirigido por los Jemeres Rojos bajo el mando de Pol Pot comenzó, como veremos adelante, un proceso de jerarquización de la sociedad, con políticas de colectivización de la tierra y la vuelta al mundo rural, que propugnaban los Jemeres Rojos como el ideal de vida. Antes de entrar a detallar los acontecimientos que tuvieron lugar en la Kampuchea Democrática y que dieron lugar al genocidio, vamos a hacer un pequeño énfasis en una serie de aspectos culturales e ideológicos de Camboya, de su cultura, para comprender cómo se pudo llegar a esta situación. Debemos tener en cuenta que la historia de Camboya, como muchos historiadores dicen, es la historia de la violencia. Muchos manuscritos y piezas de arte que se remontan a la época del Imperio Jemer ya muestran cómo la violencia era una forma normalizada de ejercer el poder. Por ejemplo, era habitual pisar a las personas con elefantes o matar a todos los familiares de los enemigos en su presencia. Por tanto, la violencia desde el poder se remonta a los orígenes de Camboya. Además, otra característica es el ejercicio del poder, que se caracteriza por el absolutismo, es decir, el gobernante era un déspota que concentraba todo el poder, y era algo que siempre había sido así durante toda la historia de Camboya, por lo que no era
cuestionado. Muchos autores señalan que también hay que tener en cuenta que la violencia que sufrió el país por parte de Estados Unidos y Francia en su historia más reciente fue el germen de un sentimiento de rabia contra todo aquello que representaban los valores extranjeros occidentales. Así, ese sentimiento de odio fue el caldo de cultivo perfecto para que los más jóvenes tuvieran deseos de venganza y se uniesen a los Gemeres Rojos, que con su discurso imperialista reclutaban a los jóvenes con muchísima facilidad. Ahora vamos a ver cómo fue el desarrollo del genocidio. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue la vida en la Kampuchea Democrática. Todo empezó en 1974, cuando el Jemer Rojo aprovechó que el régimen de los Nol se estaba tambaleando para lanzar un ataque. Poco después, el 17 de abril de 1975, los Gemeres Rojos entraron en Phnom Penh. Y es cierto que aunque los habitantes de este lugar los recibieron afables, ellos tenían órdenes de no establecer lazos afectivos con estos. Poco después, tras los ataques recibidos, Lord Nol abandonó el país, lo que trajo como consecuencia que Sihanouk, el jefe de Estado por aquel entonces, pactara con los Gémeres Rojos y a su vez les prometió a estos la jefatura del estado de vigilancia. Además, todos estos ataques trajo como consecuencia que la población se trasladase al campo, lo que facilitó esto la tarea a los Gémeres Rojos, porque así podían controlar mejor a la población. Por otro lado, los partidarios del régimen de los Nol fueron ejecutados, y esto fue una especie de venganza por el trato similar que habían recibido los Gémeres Rojos antes de este conflicto armado. Debemos destacar que en 1972 el Yemen Rojo ya había ordenado el traslado de personas a su territorio para poder controlarlos y se interesaba especialmente por las personas jóvenes, a las cuales separaba de su familia durante largos periodos de tiempo y luego las adoctrinaba para convertirlas en personas leales al régimen. Además, debemos destacar que la intromisión del país vecino en la guerra civil de Camboya no le gustó a los Gémeres Rojos y, y poco después, cuando Pol Pot llegó al poder, se ordenó el asesinato de muchos militares, los cuales se habían formado en Hanoi. Como resultado de todo lo que hemos explicado anteriormente, este partido cambió y se tomó como referencia el modelo chino que estaba liderado por Mao. Además, para superar los ritmos de desarrollo que había por aquel entonces, se había comenzado un proceso radical de colectivización. Y tenemos que destacar que los partidarios de Sihanouk también fueron perseguidos y ejecutados, como pasó con los partidarios de los Nol. Al final, Camboya acabó cerrando sus fronteras y también la mayoría de lazos diplomáticos tras la caída de Phnom Penh y se rechazó además cualquier tipo de ayuda y la única fuente, la única vía que había de comunicación con el exterior era China, ya que se había cancelado todo tipo de comunicaciones y se intentó eliminar el riel sin éxito. Y por último debemos decir que el trueque se volvió a utilizar tras la caída del Banco Nacional de Camboya, ya que el arroz y las legumbres se habían convertido en la nueva moneda de cambio. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue el proceso de jerarquización de la sociedad. Y lo primero que tenemos que saber es que el año cero había comenzado con la creencia de que el trabajo en comuna libraba de la maldad natural del hombre. Y a esto además debemos sumarle el mito de que los seres humanos provenían de un grano de arroz, el cual se convirtió en todo un dogma ideológico. Además, Pol Pot lo que pretendía era crear una sociedad sin clases que no estuviese influenciada por el capitalismo y lo occidental, y por lo tanto se realizó una distinción entre el pueblo viejo y el pueblo nuevo. El pueblo viejo estaba formado por las personas que vivieron en el régimen de Nol Nol, mientras que el pueblo nuevo estaba formado por aquellos que sufrieron las evacuaciones a las zonas del pueblo viejo. Por otro lado, tenemos al subpueblo, el cual estaba compuesto por los intelectuales, y estas personas no se consideraban dignas de vivir y por lo tanto debían ser eliminadas. En un grupo aparte encontramos al grupo de los traidores, el cual estaba formado por los miembros del régimen de los Nol y aquellos que aparecieron durante las purgas. Además, el pueblo fue concentrado en zonas controladas por los Gémeres Rojos para aumentar de esta forma la producción agrícola. Además, se hicieron cultivables tierras vírgenes y como consecuencia el excedente se pudo vender al extranjero. El plan inicial de Pol Pot era industrializar el país a largo plazo, y aunque previamente se hubiesen realizado pequeñas revoluciones industriales, estas no tuvieron ningún éxito. El Jemer Rojo quería comprar maquinaria ligera a corto plazo y maquinaria pesada a largo plazo para obtener de esta manera mayores beneficios. Y algunos pensaban que industrializar el país en un plazo de 13 años era totalmente imposible.
Y esto provocó una serie de trabajos forzosos al pueblo, lo cual hizo que las horas de descanso fuesen mínimas y Pol Pot trató a la población con una gran mano dura. Además, en la jornada laboral solo se descansaba en 3 intervalos de 20 minutos, en los cuales se comía en cachas de arroz, y la cantidad de comida variaban según la persona de la que se tratara, ya que los parias solo comían una cuarta parte de las cachas, y además estos eran los primeros en la lista de ejecuciones. En segundo lugar encontramos a los candidatos, los cuales se encargaban de las tareas de administración y estos recibían la mitad de las cachas, mientras que los elegidos recibían la ración completa. Y estos últimos solían tener algún cargo político. Por otro lado, la sanidad era pésima porque los médicos trabajaban en el campo y de la sanidad se encontraban al mando niños o personas sin conocimiento, lo que al final provocó un gran número de muertes por los malos diagnósticos que se dieron. Además, para ascender hasta formar parte del partido se debía pasar por 3 etapas. Primero se debía formar parte de la Liga de la Juventud Comunista y según la antigüedad de pertenencia a este movimiento, pues se le denominaría con unos sufijos u otros. Los que llevaban menor tiempo eran denominados camaradas. Los que llevaban un tiempo intermedio se les decía hermano y mayor. Y por último, los que más tiempo llevaban eran llamados Ankar Loeu. Estos últimos actuaban como caudillos autónomos, pero no tenían poder en el ámbito penal. Respecto a los marginados socialmente, pues estos fueron cobrando importancia poco a poco. Estos eran, por ejemplo, alcohólicos, analfabetos, maleantes, y estas personas es cierto que estaban resentidas, ya que creían que este régimen los había humillado, por lo tanto, se le dieron puestos de trabajos para que ellos mismos se otorgasen un poco de valor. Por ejemplo, los como empleados en la prisión de Tolstein, cuyas víctimas los definían como gente violenta que necesitaban que los demás sufriesen lo mismo que ellos mismos habían sufrido. Además, el régimen, como ya mencionamos anteriormente, quería adoctrinar a los jóvenes y de esta manera lo que se hizo fue otorgarle una serie de privilegios para que el adoctrinamiento fuese todavía más fácil. Estos niños eran conocidos por su insensibilidad a la hora de buscar y destruir a aquellos que el régimen conocía como enemigos internos. Y además cada vez estas órdenes eran ejecutadas por niños más jóvenes, lo que trajo como consecuencia que el régimen de Pol Pot fuese conocido por su carácter de dictadura infantil. Debemos destacar que este adoctrinamiento tuvo un montón de éxito, ya que como hemos dicho se realizaba a una edad bastante temprana. Y por último, debemos hacer referencia que se hacían bastantes sesiones de autocrítica durante el régimen de Pol Pot y esta asamblea era una especie de mecanismo de control donde la población debía autoevaluarse en público. Ahora vamos a ver las causas de muerte más frecuentes durante el régimen de Pol Pot. Como ya hemos dicho anteriormente, la sanidad recibió un gran impacto negativo porque los médicos fueron trasladados al campo para realizar los trabajos forzosos, por lo que su lugar se vio ocupado por niños o personas sin conocimiento, lo que hizo que un gran número de personas murieran por un diagnóstico erróneo. Además, las personas que antes del régimen de Pol Pot tenían un cargo importante, o un cargo con muchos conocimientos, debían ocultarlo para evitar las represalias. Pero hubo algunas personas que no lo ocultaron y por lo tanto fueron ejecutadas. Además, las zonas que no estaban controladas por los Gémenes Rojos fueron zonas que sufrieron una gran escasez de recursos, lo que al final hizo que muchas personas muriesen por hambre. Además tenemos que hacer referencia a la utilización de castigos corporales como la tortura o por ejemplo la entrada en la prisión de manera forzada. Además, como hemos dicho antes, a los niños se les adoctrinaba y esta reeducación demasiado agresiva también podía conducir al sujeto a la muerte debido a los castigos a los que estaba sometido. Y por último, debemos hacer referencia a la gente que moría debido a las grandes consecuencias psicológicas que tenían después de todos estos cambios que se habían producido en muy poco tiempo en la sociedad. A continuación, voy a hablar sobre los grupos sociales afectados durante el genocidio camboyano. Es clasificado en 6 principales grupos. En primer lugar tenemos los miembros del régimen republicano, que eran las víctimas repartidas entre policías, que supusieron un 60%, funcionarios en torno al 73% y oficiales del ejército republicano, que fue un 80%. En segundo lugar tenemos a sus pueblos,
que era la parte de la población no reeducable. Hablamos aquí de las víctimas pertenecientes a propietarios, intelectuales y comerciantes. Y aquí cabe destacar que el hecho de llevar gafas suponía que podían ser señalados como intelectuales y directamente pues eran llevados a asesinar. Más del 50% de la población pertenecía a sus pueblos y además dentro de lo que es este grupo se incluyeron también al clero budista y murieron cerca de 85.000 individuos. Después tenemos al pueblo nuevo, que es un concepto que se utilizó en contraposición a los subpueblos. El pueblo nuevo era la parte de la población que sí es reeducable. Supuestamente lo que querían eran adoctrinarles y impartirles unas ideas y que pues se volvieran pues a favor de los Gemelos Rojos. Sin embargo, es muy raro creer que realmente la intención de los Gemelos Rojos eran reeducarles, ya que murieron en torno al 40% de esta población. Entonces, su verdadera intención parece ser que era exterminarlo, más que educarlo. También tenemos otro grupo que son las minorías étnicas y religiosas, como los Gémeres Luo y Harai, los chinos y los vietnamitas, los chams y los católicos. Dentro de este grupo eran los católicos supusieron un 50% de muertes y los chinos y vietnamitas en torno al 40%. Estos dos son los grupos pues, más numerosos. Y ya pues tenemos también como víctimas a enfermos que tenían enfermedades terminales y también cabe nombrar pues, a los propios Gemelos Rojos como parte de aquella población victimaria. Ahora voy a hablar sobre el número de víctimas que trajo consigo el genocidio. Hubo diversos autores que debatieron sobre cuál sería este número y esta cifra oscila entre 1.500.000 habitantes que fueron asesinados a 2.200.000 víctimas. En cualquier caso, se estimó que fue asesinada un cuarto de la población, que es una cifra bastante notoria. Choun Ek fue un campo de concentración, un campo de exterminio de estas víctimas y Torreslen una prisión de alta seguridad. Choun Ek antes, o sea, es donde se exterminaban a las víctimas y estas solían pasar antes por esta prisión de alta seguridad, Torreslen. Actualmente, Choun Ek se ha convertido en un monumento conmemorativo y Torreslen en un museo, pues con la intención de recordar a los hechos cometidos y a estas víctimas. Y se ha establecido como Día de la Memoria el 20 de mayo de 1973. Y todo esto que acabo de mencionar es con la intención de recordar los hechos, de rememorar a las víctimas y pues tratar de que no vuelva más a ocurrir algo como este genocidio. Aquí a la derecha podemos ver una imagen que con algunos cráneos. Esta imagen corresponde a una stupa, que es una arquitectura budista donde se guardaban reliquias. Y actualmente en el monumento conmemorativo de Choun Ek hay una estupa que alberga dentro a 5.000 cráneos de las víctimas. El Tribunal por el Genocidio de Camboya es un tribunal especial de carácter mixto, constituido en el Reino de Camboya y con el apoyo de la comunidad internacional, representada por la Organización de las Naciones Unidas. Este pretendió realizar un juicio a los líderes sobrevivientes de los Gemelos Rojos por el régimen que establecieron en el país entre 1975 y 1979, bajo el nombre de la Kampuchea Democrática. De manera que, atendiendo a que se trata de un tribunal de carácter mixto, me parece interesante empezar exponiendo qué se entiende por ello. Los tribunales mixtos son una fórmula reciente ensayada para el enjuiciamiento de crímenes cometidos en estados sometidos a procesos de transición y tras situaciones con frecuentes atrocidades, como la vivida en Camboya. Son formaciones especiales insertadas en tribunales internos o tribunales ad hoc, integradas tanto por jueces nacionales como por jueces internacionales. Una vez vista la definición anterior, podemos apreciar una serie de características dentro de las salas especiales de los tribunales de Camboya. Por ejemplo, las salas están insertadas en un tribunal interno, ya que los juicios se llevaron a cabo en Camboya, a diferencia de lo ocurrido en otros tribunales internacionales, como es el caso de Ruanda, por ejemplo, que fue situado en Tanzania. Además tiene una competencia ad hoc, por lo que solo pueden enjuiciar los delitos y crímenes cometidos entre el 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979. A su vez, las salas están integradas por jueces nacionales camboyanos y por jueces internacionales de las Naciones Unidas,
apreciándose por lo tanto una composición híbrida dentro de las salas. Y en cuanto a su jurisdicción, otra característica que se da en las salas especiales de los tribunales de Camboya es que se utilizaron tanto normas nacionales como internacionales, como veremos más adelante, cuando mencionaremos de forma más pormenorizada la jurisdicción que se aplicó en dichas salas. Podría decirse que todo comenzó el 21 de junio de 1997, cuando los dos primeros ministros del gobierno camboyano enviaron una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas para solicitar ayuda internacional, para que le dieran asistencia con el fin de enjuiciar a los Khmer Rojos. El gobierno camboyano solicitaba ayuda internacional para llevar ante la justicia a los máximos responsables de los crímenes internacionales ocurridos en Camboya durante 1975 y 1979. Y el gobierno camboyano pidió ayuda a las Naciones Unidas porque el Poder Judicial camboyano carecía de los recursos y de la experiencia suficiente para emprender una tarea tan compleja como era enjuiciar los crímenes ocurridos durante la Kampuchea Democrática, ya que se trataban de crímenes internacionales, unos crímenes de carácter especialmente grave que afectaron a la comunidad internacional en su conjunto, porque los Khmer Rojos persiguieron y asesinaron a minorías étnicas como a los vietnamitas, religiosas como a los budistas, y a grupos sociales, de modo que finalmente hubieron millones de víctimas. Como consecuencia de la carta, se crea un grupo de expertos en virtud de la Resolución 52-135 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1997, que presenta un informe en el cual se recomienda que se estableciera un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los líderes del Khmer Rojo, dada la corrupción y manipulación política del sistema legal local. Pero dicha propuesta, que consistía en la creación de un tribunal ad hoc similar a los de la Yugoslavia y Ruanda, no fue aceptada por el gobierno camboyano, por lo que finalmente se instaló un tribunal nacional con participación y asistencia internacional de carácter mixto. Y esto se debió a que el gobierno de Camboya insistió en que, por el bien del pueblo camboyano, el juicio debería celebrarse en Camboya, con personal y jueces camboyanos junto con el personal extranjero. En 2001, la Asamblea Nacional de Camboya aprobó una ley para crear un tribunal para juzgar los delitos graves cometidos durante el periodo de los Khmer Rojos, y este tribunal se denominó Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya para el enjuiciamiento de los delitos cometidos durante el periodo de la Kampuchea Democrática. De manera que en junio de 2003 se llegó finalmente a un acuerdo con las Naciones Unidas en el que se detallaba cómo la comunidad internacional ayudaría y participaría en las cámaras extraordinarias. En definitiva, el proceso de enmienda comenzó en 2001 y se terminó en 2004, tras un largo periodo de negociaciones, de manera que en dicho convenio el tribunal sería conformado por jueces, fiscales, abogados y administradores designados en parte por el gobierno de Camboya y en parte por las Naciones Unidas, y la decisión de arrestar, ordenar investigaciones y abrir procesos es compartida entre ambas partes. En 2005 entra en vigor el acuerdo y finalmente en 2006 se crea el tribunal, de manera que los funcionarios judiciales de las salas especiales prestaron juramento el 3 de julio de 2006 y entre 2007 y 2008 se realizó la etapa de indagaciones y arrestos. En cuanto a su financiación, la Asamblea General decidió que las salas especiales de los tribunales de Camboya recibieran financiación solo mediante contribuciones voluntarias, de manera que más de 30 gobiernos proporcionaron contribuciones voluntarias para apoyar al tribunal, donde Japón proporcionó casi el 50% de las contribuciones de ayuda internacional, con la ayuda de otros países donantes como Australia, Francia, Alemania y la Unión Europea, entre otros. Y el objetivo del tribunal para el genocidio de Camboya era enjuiciar a los líderes de mayor jerarquía de la Kampuchea Democrática y a los responsables de los crímenes y violaciones graves a las costumbres, al derecho penal camboyano e internacional y a las convenciones internacionales reconocidas por Camboya por los delitos cometidos entre el 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979. En cuanto a sus competencias, la competencia material se encuentra en el artículo 9 del acuerdo y consta de crímenes nacionales tipificados dentro del Código Penal de Camboya, como el homicidio, la persecución religiosa, la tortura, etc., y de crímenes internacionales, donde se incluyen figuras como el genocidio, la lesa humanidad y las convenciones internacionales aceptadas por Camboya, como las infracciones graves de los convenios de Ginebra y los de La Haya. En cuanto a la competencia personal, se propusieron enjuiciar a los líderes de mayor jerarquía de la Comunidad Democrática y a los responsables de los crímenes y violaciones graves ocurridas en Camboya entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979. De manera que aunque el gobierno camboyano quisiese que las salas solo tuvieran competencia sobre los líderes de los Khmer Rojos,
La Asamblea General, en resolución 57/328 de 18 de diciembre de 2002, recomendó que las salas tuvieran competencia personal respecto a aquellas personas que tengan una gran responsabilidad de los crímenes cometidos, porque en muchas ocasiones los dirigentes locales de centros de tortura como Tuolén participaron activamente en la comisión sistemática de crímenes tan atroces como los sucedidos en Camboya, bajo la denominada Kampuchea Democrática. A su vez, la competencia temporal se limita temporalmente a los crímenes cometidos durante un periodo de tiempo específico, extendiéndose desde el 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979, fundamentándose en el deseo de no sobrecargar a las salas extraordinarias para Camboya. Y en cuanto a la competencia territorial, no está explícitamente establecida su competencia territorial, ni por el acuerdo ni por la ley, pero en principio la competencia está limitada al territorio de Camboya, ya que las salas son parte de la estructura judicial nacional de la misma. Y ante la pregunta de por qué no fueron juzgados por la Corte Penal Internacional en La Haya, debemos decir que a pesar de que Camboya sea un Estado parte, la Corte Penal Internacional solo puede juzgar crímenes cometidos después de su entrada en vigor, siendo este el 1 de julio de 2002, como viene expresado en el artículo 11 del Estatuto de Roma, de manera que los crímenes cometidos en Camboya fueron anteriores a la entrada en vigor del Estatuto, por lo que la Corte Penal Internacional no puede tener competencia sobre los mismos, ya que dichos crímenes fueron cometidos entre 1975 y 1979. En cuanto a la estructura, las salas especiales se encontraban en la estructura existente de los tribunales y contaban con 3 salas judiciales, todas de carácter mixto. La sala de cuestiones preliminares se componía por 3 jueces camboyanos y por 2 internacionales, la sala de primera instancia por 3 jueces camboyanos y 2 internacionales, y la sala de la Corte Suprema por 4 jueces camboyanos y 3 internacionales, existiendo por tanto, según el artículo 3 del acuerdo, un predominio de los jueces nacionales frente a los internacionales. Las salas especiales cuentan con 2 cofiscales, uno nacional y otro internacional, y con 2 cojueces de instrucción con las mismas características, y dichos funcionarios judiciales son designados por el Consejo Superior de la Magistratura de Camboya, encargado de seleccionar a los jueces internacionales y a los cofiscales, de entre los candidatos provistos por la Secretaría General de las Naciones Unidas, y a diferencia del Tribunal Especial para Sierra Leona, a la hora de designar los jueces nacionales, debe de concluirse que el Gobierno no tiene ninguna obligación de consultar al Secretario General, por lo que la competencia atribuida al Consejo Supremo de la Magistratura camboyano no se limita a la selección de los jueces nacionales, sino que también incluye a los internacionales. En cuanto al procedimiento que se aplica dentro de las salas, se establece según el artículo 33 de la ley que los procesos deben regirse por el derecho procesal camboyano como fuente primaria dentro de la sala, pero en caso de encontrarse lagunas, contradicciones o ambigüedades se hará uso de las reglas procedimentales internacionales. Los procesos de las salas especiales en los tribunales de Camboya ejercerán su competencia de conformidad con estándares internacionales de justicia, imparcialidad y debido proceso, y las sentencias se adoptarán por unanimidad, estableciéndose para el caso de que no se dé dicho criterio de unanimidad un procedimiento denominado de supramayoría. A su vez, viene estipulado que los órganos judiciales de la sala se disolverán de manera automática una vez concluyen los procedimientos por los que han sido creadas. En cuanto a los castigos, las condenas pueden ir desde 5 años de prisión a cadena perpetua, y dichas penas pueden acompañarse de la posibilidad de ordenar la confiscación o devolución al Estado de la propiedad obtenida de manera ilícita o mediante actos delictivos, según lo puesto en el artículo 39 de la Ley de 2001. Y el tribunal no puede establecer la pena de muerte como castigo porque la Constitución camboyana la abolió. En cuanto a las amnistías e indultos, la ley de 2001 no hace referencia a las amnistías ya concedidas y se limita a señalar que no se concederán más amnistías o indultos para ninguna de las personas bajo investigación o condenadas por delitos incluidos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de dicha ley. Y según el artículo 40 de la nueva ley, el alcance de las amnistías e indultos otorgados con anterioridad a la promulgación de esta ley será objeto de debate en las salas especiales. Bueno, ahora voy a hablar sobre la jurisprudencia y las atribuciones. Como ha dicho anteriormente mi compañera, el Tribunal de Camboya es un tribunal mixto y que pues aplicó tanto normas internacionales como internas. Dentro de las normas internas tenemos la legislación camboyana de 2004. Esta, entre los artículos 3 y 8, tipifica aquellos crímenes sobre los que el Tribunal de Camboya pues, tiene competencia.
En el artículo 3 establece pues, el homicidio, la tortura, la persecución religiosa. En el artículo 4 habla sobre el genocidio. El artículo 5 sobre el crimen de lesa humanidad. El artículo 6 sobre aquellas infracciones graves de los convenios de Ginebra. El artículo 7 sobre la destrucción de la propiedad cultural. Y el artículo 8 sobre los crímenes cometidos contra personas internacionalmente protegidas. Aparte de esta legislación interna, también se aplica una normativa internacional de Naciones Unidas, entre las que cabe destacar el genocidio, em, que pues, está presente en el artículo 2 de la Convención de Genocidio de 1948. Y además también cabe mencionar que la ley de 2004, la ley camboyana, en el artículo, en este artículo habla sobre el genocidio, pero tal cual está establecido en este artículo 2 de la Convención del 48. Y además también pues cabe mencionar que en el artículo 5 habla sobre el crimen de lesa humanidad, también hay jurisprudencia internacional acerca de este crimen, o el artículo 6 que habla sobre las infracciones graves de las convenciones de Ginebra del 49, pues esto es una normativa internacional. Entonces, estos crímenes internacionales se incluyen en la ley interna de Camboya, pero son tipificados tal cual están establecidos en estas convenciones a nivel internacional. Ahora voy a hablar sobre las resoluciones y las sentencias. Antes que nada quiero decir que Pol Pot fue el principal responsable de este genocidio, pero no fue llevado ante la justicia porque falleció antes de que se formara este tribunal y que se abrieran estas investigaciones. Los crímenes que se enjuiciaron en este tribunal fueron los de genocidio, crímenes contra la humanidad, las graves infracciones contra los convenios de Ginebra relativos a crímenes de guerra, y las infracciones del Código Penal de Camboya, el exterminio, la persecución política, además de otros actos inhumanos. Se llevaron a cabo 4 principales casos. El caso 001 fue contra Ken Wek-Ep, alias Dutch, que fue el director de la prisión de alta seguridad Torres Lent. Esto estuvo cadena perpetua. El caso 002 se subdividió en varios casos. Primero, Nuon Chea, que estuvo cadena perpetua y era el vicepresidente del Partido Comunista durante la Kampuchea Democrática. Después, Kie Sanfam, que fue el jefe de gobierno durante la Kampuchea Democrática y también obtuvo cadena perpetua. Y después hubo 2 casos, el de Ian Sari, que era ministro de Asuntos Exteriores, e Ian Tirit, que era ministra de Asuntos Sociales. No tuvieron condena, ya que el ministro falleció antes de que fuera condenado y Ian Tirit tenía una demencia que la incapacitó para ser enjuiciada. El caso 003 fue contra Measmat, que fue un comandante de la Marina, y este caso aún está sin resolver. Y dentro de este caso 003 también se incluyó como sospechosa a Soumet, que no tuvo condena porque falleció. Y ya por último, el caso 004 se subdividió en 3 casos. Primero tenemos Iem Chaem, que era secretaria del distrito y su condena fue desestimada. Awan, alias Tan, que también tuvo su condena desestimada y era secretario del distrito. Y por último tenemos una investigación abierta contra Jim Teeth, alias Ta17, que era también secretario del distrito. Por último, queremos decir que durante este trabajo y tras analizar los hechos ocurridos en Camboya, podemos apreciar que el régimen impuesto por los Khmer Rojos bajo la denominada Kampuchea Democrática ha sido uno de los genocidios más atroces y de mayores dimensiones cometidos durante el siglo XX, es decir, durante la época contemporánea. Se trata de un genocidio complejo debido a que afectó a toda la sociedad en su conjunto, de manera que además se persiguieron a distintas etnias, religiones e incluso diferentes clases sociales. Además, Pol Pot y los suyos interpretaron las teorías socialistas según sus intereses y quisieron crear un país desde cero donde querían imponer una sociedad agraria, por lo que se ordenaron deportaciones desde la ciudad al campo, ya que, como hemos visto a lo largo de este trabajo, la ideología Khmer estaba en contra del occidental y de lo capitalista. Además, se prohibió la propiedad privada y se aisló al país. Además de que se ejercieron continuas persecuciones y ejecuciones con el objetivo de acabar con la vida de grupos étnicos como la de los vietnamitas.
Además, la única voluntad que tenía el régimen impuesto por los Gémenes Rojos era controlar todos los ámbitos de la vida de los camboyanos, ejerciendo sobre ellos un control efectivo mediante el uso de la violencia y el miedo en forma de procesos de tortura y ejecuciones, como podemos apreciar gracias a los archivos encontrados en Tuol Sleng, donde la UNESCO ha intervenido para convertirlo en un museo, para asegurar que dichos crímenes tan atroces no se vuelvan a reproducir y sirviendo así como pruebas de la barbarie ocurrida en Camboya, de manera que sirve para concienciar a la sociedad en general y en particular para las familias que buscan información sobre sus parientes desaparecidos. Finalmente, tenemos que concluir con el importante papel que desempeñó las salas especiales de los tribunales de Camboya, tribunal de carácter mixto integrado por los jueces nacionales camboyanos y por jueces internacionales designados por las Naciones Unidas, por lo que Camboya tuvo una asistencia internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Dichas salas especiales fueron creadas a petición del Gobierno de Camboya a las Naciones Unidas y aplican tanto las normas nacionales como las internacionales. Por lo tanto, nos gustaría destacar la creación de dicho tribunal, que fue de carácter híbrido para defender los intereses de toda la comunidad internacional, a pesar de la demora a la hora de ponerse dichos tribunales en marcha.